Me llamo Remedios Castellanos Vidal. Tengo 31 años. Y 6 semanas antes de que esta historia termine, estaba sentada en el suelo de la cocina de mi departamento en la Narvarte, a las 7:30 de la noche, con la espalda apoyada contra el cajón de abajo del fregadero, sosteniendo un billete de lotería con las dos manos, tratando de recordar cómo se respira. Había ganado 9 millones de pesos en el sorteo mayor de la Lotería Nacional. Y mi primer pensamiento, antes de la alegría, antes de la incredulidad, antes de cualquier cosa que tuviera sentido, fue, no les digo. Quiero que te quedes con eso un momento, porque esa decisión callada, automática, casi instintiva de guardarme esto, de eso se trata esta historia en realidad. No del dinero. El dinero es solo la cosa que finalmente hizo imposible mirar la verdad de frente. La verdad era que tenía una familia, una madre, una hermana, toda una historia en una casa en el barrio de Analco, en Guadalajara. Y en algún momento del camino, tan gradualmente que casi no lo noté, había dejado de ser una persona en esa familia y me había convertido en una conveniencia. La que entendía, la que se acomodaba, la que siempre podía moverse en el calendario, porque nunca armaba drama por ello. Había ganado 9 millones de pesos, y mi primer instinto fue escondérselos a mi propia madre. Eso te debería decir todo. Si todavía no lo has hecho, suscríbete antes de que sigamos. Esta historia tiene muchas partes y no quiero que te pierdas ninguna. Y desde donde estés viendo esto, escríbeme en los comentarios qué hora es y desde dónde me estás leyendo. De verdad me importa saber. Y si algo en estos primeros minutos ya se sintió familiar, como si tú también hubieras cargado un secreto, no por vergüenza, sino porque sabías exactamente qué pasaría si ciertas personas se enteraban, dale like a este video y compártelo con alguien que lo entiende. Ahora déjame llevarte al principio. Crecí en una casa de 2 recámaras en Analco, una colonia al oriente de Guadalajara, donde las banquetas son angostas y las macetas de las vecinas se meten a la calle como si también quisieran salir al sol. Mi papá Rogelio trabajaba en una planta de calzado en El Salto. Turnos de 10 horas. Regresaba con los pies pesados y el olor a cuero sintético impregnado en la ropa. Era el tipo de cansancio que hace a un hombre callado de una manera específica, que no tiene nada que ver contigo, pero que se siente como que sí cuando eres chica, y no tienes aún las palabras para distinguirlo. Mi mamá Consuelo administraba todo lo demás, la casa, el calendario, la temperatura emocional de la familia. Era capaz y organizada, y manejaba a los 4 de nosotros, ella, mi papá, yo y mi hermana menor Itzel, con esa eficiencia que no deja mucho espacio para el desorden. El desorden era principalmente yo, no de manera obvia. No era una niña problema, no hacía escenas, ni reprobaba, ni me metía en líos. Mi desorden era más callado que eso. Sacaba buenas calificaciones, tenía mi cuarto ordenado, no daba guerra. Pero creo que esa quietud que tenía, esa contención, mi mamá la leía como independencia, cuando en realidad era solo una niña muy chica que había aprendido, muy temprano, que necesitar cosas era un asunto complicado en nuestra casa. Itzel era diferente. Itzel era más suave, más bonita en una forma que mi mamá sabía cómo celebrar. Lloraba fácil y se reía fuerte, y necesitaba cosas en voz alta, y mi mamá sabía qué hacer con eso. La llevaba a sus entrenos de básquetbol. Estaba en primera fila en cada partido. Llamaba a la escuela cuando una maestra le ponía una calificación que no le parecía. No estoy diciendo que mi mamá fuera cruel. Quiero ser muy clara en eso. No lo era. Nunca me dijo una palabra mala en la vida. Pero hay un tipo de daño que no se anuncia, que no deja un moretón al que puedas señalar. Simplemente comunica, callada y consistentemente, que aquí hay una jerarquía, y tú no estás en la parte de arriba, y así son las cosas. Tenía 9 años cuando lo entendí por primera vez. No conscientemente, todavía no tenía palabras para ello, pero lo sentí. Había ganado un concurso de redacción a nivel municipal de la Secretaría de Educación Jalisco. Primer lugar, un diploma enmarcado y 200 pesos en libros.
y llegué a casa esa tarde corriendo con el diploma bajo el brazo, sintiéndome 3 centímetros más alta. Lo puse en la mesa de la cocina donde todos pudieran verlo. Mi mamá estaba hablando por teléfono. Me hizo una seña con la mano. Espera. Y siguió hablando otros 15 minutos. Mi papá lo vio esa noche y dijo, «Qué bien, mija», sin levantarse del sillón. 3 semanas después, el diploma había desaparecido. Si alguna vez fuiste la hija en tu familia, a la que siempre se le confió que entendiera, la que nunca era preguntada si estaba bien porque todos asumían que sí, creo que ya sabes hacia dónde va esta historia. Y si ese eres tú, quiero decirte esto ahorita. Dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesita escuchar, y suscríbete para no perderte lo que viene después. Porque lo que viene después importa. Ahora déjame seguir. No me derrumbé cuando llegué a la adultez. Quiero que eso también quede claro. Entré a la carrera de Contaduría Pública en el CUSEA, en la Universidad de Guadalajara, con beca de excelencia académica que cubría el 60% de la colegiatura. El resto lo cubrí dando clases particulares de matemáticas a preparatorianos los sábados por la mañana en la Biblioteca Pública de Analco. Estudié contabilidad porque soy precisa con los números y porque entendía, de una forma que se siente en los huesos, que la única independencia con la que podía contar era la que yo construyera. Me titulé con promedio de 9.4. Nadie de mi familia fue a la ceremonia. Itzel tenía un torneo de básquetbol en Zapopan ese fin de semana. No hice escena. Me tomé fotos con 2 compañeras de la carrera y regresé a mi departamento, y pedí pizza y puse la tele y me dije que estaba bien. Y quizás si esa hubiera sido la única vez, lo habría estado. Pero no fue la única vez. Fue una en una larga y callada serie de veces, cada una lo suficientemente pequeña para descartarla sola, cada una sumando a algo que no podía nombrar todavía, pero que cargaba a todas partes. Me mudé a Ciudad de México hace 3 años, por un trabajo en una empresa de logística llamada Grupo Vértice, en Insurgentes Sur, contadora senior. Fue un buen movimiento, buen sueldo para donde estaba en mi carrera, buena ciudad, nuevo comienzo. Y fue ahí donde conocí a Fabiola. Fabiola Orozco era analista financiera senior, se sentaba a 2 escritorios del mío, y era el tipo de persona que te dice la verdad antes de que termines de hacer la pregunta. Traía comida hecha en casa a la oficina todos los jueves, porque decía que las opciones de la cafetería eran un problema de salud pública. Preguntaba sobre mi familia con esa atención específica de alguien que de verdad escucha la respuesta. Y cuando le di la versión cuidadosa, la de superficie, la del no somos muy cercanas, pero todo bien, me miró un segundo y dijo, hay mucho todo bien para una sola oración. Me reí y lo dejé pasar. Ella lo archivó. Eso era lo de Fabiola. Archivaba cosas. No de forma intrusiva, no de manera que te hiciera sentir vigilada. Simplemente recordaba. Y 3 años después, era la única persona a la que yo le decía las cosas a volumen completo. La llamada de mi mamá llegó un jueves por la tarde de finales de noviembre. Estaba en mi sillón con la laptop abierta revisando un reporte trimestral cuando su nombre iluminó mi teléfono. Contesté al segundo tono. Tenía esa textura particular en la voz, la que había aprendido a reconocer en 31 años, la que significaba que ya había decidido algo era razonable y ahora me lo estaba informando. Hija, qué bueno que contestas. Te llamaba antes de que hicieras planes para la Navidad. Ya iba de largo, sin detenerse en el saludo. Este año vamos a estar muy llenos. Itzel trae a Adrián y sus papás vienen desde Manzanillo a conocernos, que es tan bonito. Yo creo que esto ya va en serio. Dije, qué bien, en el espacio que dejó. Y como solo tenemos las 2 recámaras de visitas, y los papás de Adrián necesitan una, e Itzel y Adrián la otra, mija, creo que va a ser más fácil que este año no vengas, ¿verdad? Tú siempre entiendes de estas cosas. Ya sabía que ibas a entender. Galinia se quedó quieta. Ya sabía que ibas a entender, repitió, llenando el silencio con 31 años de suposición. Sí, mamá, dije, entiendo. Hablamos otros 4 minutos de nada. El trabajo de Itzel, el clima en Guadalajara,
si el carro viejo de mi papá ya se vendería. Y cuando colgué, me quedé sentada en el sillón con el teléfono en las piernas y sentí algo que había sentido antes. Lo mismo que sentí a los 9 años, parada en la cocina con un diploma enmarcado, viendo a mi mamá dar vuelta hacia el teléfono. La diferencia era que esta vez tenía 9 millones de pesos de evidencia de que me había quedado chica el cuento que me habían contado sobre mí, y no había dicho una sola palabra al respecto. Lo que pasa cuando cargas un secreto de ese tamaño es que no se siente como uno esperaría. La gente imagina ese tipo de dinero como algo ruidoso, como una cosa eléctrica e inquieta que zumba bajo la piel y te hace querer moverte, gastar, contarle a alguien, hacer algo. Y quizás para algunas personas lo es. Pero para mí, en esas primeras 6 semanas, fue el silencio más profundo que había tenido en toda mi vida. Iba al trabajo. Hacía mi café todas las mañanas en la misma cafetera de émbolo que tenía desde la universidad, la del mango rajado que había pegado con cola loca 2 veces y me había negado a reemplazar. Tomaba la misma ruta a la oficina por Insurgentes. Comía con Fabiola los martes y los jueves. Regresaba a casa. Revisaba los documentos que me mandaba el licenciado Ballesteros, un hombre preciso y sin prisa, que cobraba 12,000 pesos por consulta y que me hacía sentir, por primera vez, que la precisión finalmente estaba trabajando a mi favor. Y veía el dinero acomodarse en estructuras que lo protegerían, como cuando acomodas a un niño dormido en una posición de la que no va a rodar. Nadie sabía. Y la parte extraña era que no me sentía deshonesta, me sentía, y he pensado mucho en esto desde entonces, me sentía como si por primera vez estuviera operando desde una posición de elección real. Cada decisión que había tomado en mi familia durante todo el tiempo que podía recordar, la había tomado desde la posición de intentar ganar algo. Aprobación, visibilidad, un lugar en la mesa. Esta era la primera vez en mi vida que tomaba una decisión sin ninguna razón más que porque me parecía correcta. No para manejar a nadie, no para evitar un conflicto, solo. Esto es lo que estoy haciendo, y lo hago porque yo decidí hacerlo. Mi mamá había llamado un jueves. Para el martes siguiente, Fabiola ya había notado que algo era diferente. No dijo nada al principio. Esa era la habilidad particular de Fabiola. Podía sentir cuando cargabas peso y te daba el espacio para soltarlo tú misma en lugar de intentar quitártelo. Estábamos en la taquería, la que queda a 3 calles de la oficina sobre Insurgentes, la del letrero de neón azul y la salsa verde que pica más de lo que debería, y que siempre tiene una familia con niños en la mesa del rincón, sin importar qué día de la semana sea. Yo iba por la mitad de mis tacos de canasta, y ella me estaba mirando de la manera en que lo hacía cuando estaba archivando algo. ¿Te habló tu mamá?, dijo. No era pregunta. Puse el taco. ¿Cómo sabes? Haces una cosa donde sostienes el vaso de agua con las 2 manos, y no tomas cuando algo te está pesando. Señaló mi vaso. Lleva 7 minutos así. Lo miré. Tenía razón. Le conté lo de la llamada de Navidad. Sin drama, solo los hechos como eran. Las recámaras, los papás de Adrián que venían desde Manzanillo, la lógica práctica y cuidadosa que mi mamá había usado para decirme que no cabía en la Navidad de mi propia familia. Y Fabiola escuchó sin interrumpir, que genuinamente no era su estado natural, y cuando terminé, puso el tenedor con cuidado y dijo: Remy, esta es la tercera vez en 2 años que hace una versión de esto. Ya sé. El día de Reyes que manejaste 4 horas y dormiste en el cuarto de servicio. Ya sé. Y el cumpleaños que te avisó que habían cambiado el restaurante cuando ya estabas parada enfrente del que ya no era. Fabiola, estoy contando, me miró fijo, porque alguien debería. He pensado en esa frase más veces de las que te podría decir, porque alguien debería. 3 palabras que nombraron con exactitud la cosa que había faltado toda mi vida en esa familia. No gestos grandes, no disculpas, solo alguien prestando la suficiente atención para contar. Miré mis tacos, miré mi vaso todavía sostenido con las 2 manos. Y entonces lo dije, gané la lotería. La taquería siguió haciendo lo que hacen las taquerías.
Los niños de la mesa del rincón tiraron algo. La salsa verde siguió picando. Fabiola no se movió. ¿Qué? Dijo. Hace 6 semanas. El sorteo mayor. 9 millones de pesos después de impuestos. Me miró fijo. La vi procesarlo en tiempo real. La incredulidad, luego la aritmética, luego algo más lento y más específico moviéndose por su cara. ¿Alguna vez has tenido un momento en que alguien a quien quieres finalmente dice algo en voz alta y te das cuenta de que lo estabas esperando? No porque supieras qué iba a ser, sino porque podías sentir la forma de lo que cargaba. Eso fue lo que vi en la cara de Fabiola en ese momento. No sorpresa por el dinero, reconocimiento de algo completamente distinto. Claro que no les dijiste, dijo, en voz baja, no como juicio, como conclusión a la que había llegado por lógica pura. Claro que no. Y quiero preguntarte algo ahorita, porque pienso en esta parte de la historia más que en cualquier otra. Llevo un rato contándote sobre una mamá que le dijo a su hija que no viniera a la Navidad, y sobre una hermana que no lo pensó 2 veces, y sobre una mujer que ganó casi 10 millones de pesos y los cargó sola 6 semanas, porque ya sabía, a un nivel por debajo del pensamiento consciente, que las personas que se suponía debían celebrarla encontrarían la manera de hacer que hasta eso girara alrededor de algo más. ¿Alguna vez has guardado algo bueno de alguien que se suponía debía quererte, no por crueldad, sino por pura protección propia? Porque ya lo sabías en el cuerpo, lo que su reacción te iba a costar. Escríbelo en los comentarios. Leo todos, y creo que esa es la pregunta que está debajo de toda esta historia. Le conté todo a Fabiola. El licenciado Ballesteros, las estructuras de fideicomiso, las 6 semanas de silencio total. Y ella escuchó todo con los brazos cruzados sobre la mesa y la comida enfriándose. Y cuando terminé puso el vaso con cuidado y dijo, ¿qué vas a hacer? Había estado pensando en esa pregunta desde el jueves que llamó mi mamá. La había dado vuelta en cada vuelta que había dado por el periférico con el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto. La había sostenido contra la luz desde todos los ángulos que encontré. Y había llegado, lentamente y sin drama, a algo que se sentía menos como una decisión y más como un reconocimiento. Voy a pasar la Navidad sola, dije, exactamente como ella sugirió. Y después voy a empezar a construir la vida que de verdad quiero, sin pedirle permiso a nadie. Fabiola asintió despacio. ¿Y cuando se enteren del dinero? No sé, dije, pero no va a ser porque yo les dije. Lo decía en serio. No estaba tendiendo una trampa. No estaba construyendo ninguna revelación elaborada. Genuinamente no sabía qué iba a pasar, y por primera vez en mi vida estaba bien con no saber, porque lo que viniera después lo iba a enfrentar siendo yo misma. No la Remedios que entiende, no la Remedios que se acomoda, solo yo, en la vida que estaba construyendo callada y cuidadosamente alrededor de la verdad de quién era. La Navidad llegó y pasó, y quiero contarte cómo fue de verdad, porque creo que importa. Me desperté a las 8:15, que era más tarde de lo usual, e hice un desayuno de verdad, huevos con demasiada mantequilla, pan tostado, café en la cafetera de émbolo rajada. Salí a caminar por mi colonia, y vi a la ciudad hacer su versión particular de una mañana tranquila, que en la Narvarte significa que son como 17 grados y hay un señor paseando un perro del tamaño de un becerro a 2 cuadras delante de ti, y alguien ya puso música desde algún departamento de arriba, aunque son las 9 de la mañana. Videollamé a Daniela, mi amiga más cercana de toda la vida que se fue a vivir a Querétaro hace años, y que tiene el don particular de hacerte sentir que lo que sea que estés haciendo es exactamente lo correcto. Pedí comida tailandesa en la noche. Puse una película elegida completamente por mí y me quedé dormida en el sillón antes de que terminara, sin cuarto de servicio con colchón inflable, sin silencios administrados sobre el pavo, sin ver a Itzel abrir regalos mientras mi mamá narraba su emoción, sin sentarme en la mesa de la casa donde crecí, sintiéndome visita con demasiado tiempo de estancia. Solo yo, en mi departamento, ocupando exactamente el espacio que tenía. Y entonces Itzel llamó.
Fue 3 días después de Navidad, y su voz tenía una textura que no reconocí al principio porque nunca la había escuchado. Incertidumbre. Incertidumbre real, sin actuación. No el tipo en que ya sabes lo que quieres y solo estás navegando hacia ello, sino el que viene de pararte en el borde de algo para lo que no tienes mapa. Hizo plática en trascendente unos 4 minutos. La dejé. Y entonces dijo, me enteré de algo. Tenía una amiga que se llamaba Valeria Ruiz, que trabajaba en una sucursal de Vancomer en Guadalajara, y Valeria había escuchado algo a través de alguien conectado con un despacho de abogados, y lo que había escuchado tenía que ver con una ganadora de lotería en Ciudad de México, que había constituido un fideicomiso a través de un despacho en Polanco, y el apellido vinculado al fideicomiso era el mío. Remy. Su voz había bajado casi a un susurro. ¿Es verdad? La línea entre nosotras estaba muy quieta. Podía sentir todas las versiones posibles de esta conversación extendiéndose frente a mí como un mapa. Podía esquivar, podía confirmar, podía fingir sorpresa, podía enojarme, podía hacer lo que siempre había hecho, manejarlo, suavizarlo, hacerlo más fácil de digerir para alguien más. En cambio, dije algo que nunca le había dicho a mi hermana en 31 años de ser su hermana mayor. Creo, dije despacio y con claridad, que deberías preocuparte menos por lo que escuchó Valeria Ruiz en un banco, y más por qué tardaste en enterarte de eso, antes de llamar a preguntar si yo estaba bien. El silencio que siguió fue el más largo en el que Itzel había estado sentada conmigo, y la dejé estar en él. Itzel no colgó. Eso fue lo primero que noté. No se fue a una excusa, ni volvió a Valeria Ruiz, ni encontró una razón práctica para terminar la llamada. Solo se quedó, dentro de ese silencio, y podía escucharla respirar al otro lado de la línea, ligeramente desigual, y reconocí esa respiración porque la había escuchado una vez antes, años atrás, cuando tenía 19 años y se estaba desmoronando en la universidad, y toda la familia se había reorganizado alrededor de ella durante casi un año. La diferencia era que esta vez nadie había llamado para reorganizarse alrededor de mí. Estuvimos en el teléfono casi 40 minutos. No fue una confrontación, algo más callado y más extraño que eso. Me hizo preguntas que nunca nadie en mi familia me había hecho. No sobre el dinero, sobre mí. ¿Cómo había sido la Navidad de verdad? Si estaba bien. Si había estado bien, antes de todo esto, en el sentido general y de largo plazo de la palabra. Y le contesté con honestidad, que en sí mismo era algo nuevo entre nosotras, y en un momento se quedó muy callada y dijo, no sabía que te sentías así, no sabía que sentías que tenías que ganarte el ser incluida. Ya sé que no sabías, dije, y lo dije sin amargura. Eso es un poco todo el asunto. Esa noche no se disculpó. Yo no necesitaba que lo hiciera. Lo que hizo fue más valioso. Se quedó en la línea y de verdad lo escuchó. Y cuando finalmente colgamos, como a las 11 de la noche de un martes, me quedé sentada en mi departamento en la quietud particular que sigue a una conversación honesta, y sentí algo que no pude nombrar de inmediato. No era alivio exactamente. Era más como la sensación de abrir una ventana en un cuarto que ha estado cerrado mucho tiempo. Mi mamá llamó 3 días después. No contesté. Dejé que sonara y me quedé parada en mi cocina, mientras el teléfono vibraba sobre la barra, mirando por la ventana el estacionamiento de abajo y la franja de cielo nublado de enero sobre la azotea del edificio de enfrente. Cuando apareció la notificación del buzón de voz, la escuché ahí mismo, con el teléfono en alto, y escuché la voz de mi mamá hacer algo que casi nunca hacía: vacilar. No un derrumbe. Consuelo Vidal de Castellanos no era una mujer que se derrumbara en mensajes de voz. Pero había algo en los bordes de sus palabras que no había escuchado antes. Una duda, un tanteo, una calidad que sonaba como alguien llegando al borde de algo hacia lo que había estado caminando sin saberlo. Remy, no sé bien qué le contó Itzel ni qué está pasando, pero quiero que me llames. Solo quiero una pausa. Larga, lo suficiente para que pensara por un momento que el mensaje se había cortado.
Te extraño, mija. Lo escuché 2 veces. Luego fui a hacer café y dejé pasar 3 días más. La llamé un viernes por la tarde, a la hora que yo elegí, cuando estaba lista. No cuando ella lo necesitaba, no para manejar su incomodidad, cuando yo estaba lista. La conversación que siguió fue la más difícil que había tenido con mi mamá, no porque fuera a gritos, no lo fue, sino porque hice algo que no había hecho en 31 años de ser su hija. Dije la cosa verdadera, sin suavizarla primero, sin pasarla por el filtro que siempre había usado, el que traducía "esto me dolió" en algo más digerible, en algo que ella pudiera recibir sin tener que cambiar nada. Mamá, te quiero preguntar algo, y necesito que me contestes de verdad, no la respuesta práctica, la real. Estaba sentada en mi mesa de la cocina, las 2 palmas planas sobre la superficie. Cuando me llamaste la semana antes de Navidad y me dijiste que no fuera, ¿se te ocurrió, antes de decirlo, cómo se podría sentir escucharlo? Un silencio largo. Pensé que ibas a entender, mija. Tú siempre... Ya sé que siempre entiendo, dije. De eso te estoy preguntando. Quiero detenerme aquí un momento, porque este momento, mi mamá al otro lado de la línea, el silencio extendiéndose entre nosotras, 31 años de ella asumiendo que yo estaba bien contra 31 años de mí decidiendo que era más fácil estar bien que discutir. Este es el momento que más me costó. No la llamada de Navidad, no la lotería, no el dinero, no nada de eso. Esta llamada de viernes por la tarde en que le pedí a mi mamá que mirara algo que nunca había sido obligada a mirar, y me quedé esperando a ver si lo haría. Si esta historia te está llegando a algún lugar específico, si alguna vez has querido a alguien que te quiso de regreso de forma insuficiente y pasaste años encontrando razones para llamarle suficiente, dale like a este video ahorita. Suscríbete si no lo has hecho, porque lo que dijo mi mamá a continuación cambió algo entre nosotras de forma permanente, y no quiero que te lo pierdas. Estuvo callada tanto tiempo que pensé que había puesto el teléfono, y entonces dijo, no creo haber sido justa contigo. Despacio. De la manera en que dices algo que te has negado a mirar directamente, y finalmente te estás obligando a mirarlo, y lo lees en voz alta porque es la única forma de estar segura de que es real. No creo haber sido... No sé si he sido la mamá que creía que era contigo. Mis ojos se calentaron. Apreté los labios y los dejé enfriarse. No, dije con suavidad, no has sido. Hablamos otra hora. Sobre el dinero, confirmé que era real. Le dije que estaba siendo manejado. Le dije que había necesitado tomar decisiones por mí misma antes de decirle a nadie. Ella no preguntó cuánto. Lo noté. Fue lo primero verdaderamente generoso que podía recordar que hacía en mucho tiempo, y lo sostuve con cuidado porque no quería descartarlo, aunque fuera pequeño, aunque llegara tarde. Me preguntó por qué no le había dicho, y le dije, con toda la honestidad que encontré, porque necesitaba saber qué se sentía que me pasara algo bueno y simplemente dejarlo ser mío un rato, sin estar mirando a ver qué necesitaba todo el mundo de eso. Se quedó callada otra vez, y luego, muy quedito. Creo que entiendo eso. Quizás sí, quizás no, no del todo, no todavía. Pero que lo dijera en lugar de discutirlo era algo. Tenía la edad suficiente y la honestidad suficiente conmigo misma para saber que una llamada telefónica no deshace 31 años de un patrón. Pero también era, y esto me sorprendió, suficientemente mayor para dejar que fuera un comienzo sin necesitar que fuera un todo. Las semanas que siguieron tuvieron una calidad distinta a las anteriores, más ligeras en algunos lugares, más complicadas en otros. Fabiola vino conmigo a ver la casa un sábado de finales de enero. Una casa pequeña, pero real, en Coyoacán, en una calle que había recorrido despacio durante 3 años de camino a otros lugares. El tipo de calle con jacarandas viejas, cuyas raíces ya estaban levantando la banqueta, y con vecinos que tenían sillas de verdad en sus entradas. Había dado el enganche sola, con el licenciado Ballesteros y mi agente inmobiliaria, y nadie de mi familia en el cuarto, y se había sentido como la cosa más adulta que había hecho en la vida. No por el dinero,
sino por la ausencia completa de cualquier persona a la que estuviera tratando de complacer con la decisión. Fabiola se paró en la entrada con su sobrina de 3 años en la cadera. La niña inmediatamente interesada en una lagartija sobre el muro de tabique, que no tenía ningún interés en ser cargada. Y Fabiola miró la calle y la jacaranda, y la luz particular de esa tarde atravesando las ramas, y dijo: «Esto es exactamente correcto». «Yo también lo creo», dije. «Y lo decía de la manera en que dices las cosas cuando dejaste de actuar que las sientes y simplemente las sientes». Hubo una mañana, como 2 semanas después de que me mudé, en que estaba sentada en esa entrada con mi café. La cafetera de émbolo rajada había hecho la mudanza conmigo. Y mi teléfono vibró con un mensaje de Itzel. Era una fotografía. El taller de mi papá Rogelio, en la parte de atrás de la casa de Analco, que mi mamá había empezado finalmente a vaciar. Y en la fotografía, en el estante sobre su banco de trabajo, estaba mi diploma del concurso de redacción de 6º año. Mi mamá lo había guardado, no tirado como yo creía, en el estante del taller de mi papá, donde él lo había puesto, donde había estado 22 años. Me quedé con esa fotografía mucho tiempo. Pensé en mi papá, Rogelio el callado, Rogelio el cansado, que trabajaba turnos de 10 horas y dijo: «¡Qué bien, mija!», sin levantarse del sillón. Y lo reconsideré. Reconsideré el no levantarse. Quizás lo había tomado después, cuando yo no estaba mirando. Quizás lo había cargado a su taller y lo había puesto en un lugar donde pudiera verlo, en el espacio que eran suyas las horas. Quizás su amor había sido real y completo, y simplemente muy, muy callado. El tipo de callado que yo entendía. Mis ojos hicieron lo que hacen. Los dejé. Puse mi café y sostuve el teléfono con las 2 manos, y miré esa fotografía de un diploma en plástico sobre el estante de un hombre muerto, y sentí que algo se abría en mí. No de manera dolorosa, como se habían abierto las cosas antes, sino como se abre una ventana, como cuando un cuarto que ha estado cerrado demasiado tiempo por fin recibe aire. Él me veía, siempre me vio, solo que no sabía decirlo de una manera que yo pudiera escuchar. Y creo que ese es el duelo más complicado que he cargado. Querer a alguien que te quiso de verdad y en silencio y en todas las direcciones equivocadas, y entenderlo apenas cuando ya no hay nadie a quien decírselo. El diploma se quedó en el estante del taller 3 semanas más, mientras mi mamá terminaba de vaciar el resto del espacio. Lo sé porque Itzel me mandaba actualizaciones, pequeñas, principalmente fotografías, algún mensaje de voz ocasional, de una manera que nunca había hecho antes. No cercanía actuada, solo contacto. Contacto real, imperfecto, ligeramente inseguro de parte de una mujer que estaba aprendiendo, a los 27 años, que su hermana mayor era una persona que no había conocido del todo. No lo apresuré. Tampoco actué gratitud que no sentía. Solo lo recibí. De la manera en que recibes algo que has querido durante mucho tiempo, con cuidado, sin hacer gran cosa de ello, porque hacerle mucho escándalo podría espantarlo. Mi mamá llamó 2 veces esa semana. Contesté las 2. Las conversaciones fueron cuidadosas y cortas, y todavía no naturales, de la manera en que son las conversaciones cuando 2 personas están aprendiendo un idioma nuevo juntas, y las 2 siguen haciendo pausa para verificar si se están entendiendo. No era la relación que hubiera elegido si hubiera podido diseñarla desde cero, pero era real, que era más de lo que habíamos logrado en mucho tiempo, y estaba aprendiendo a dejar que lo real fuera suficiente cuando suficiente era lo que había. Lo que no había anticipado, lo que nadie te dice sobre tomar una decisión honesta, es cuántas otras cosas se mueven en su estela sin que hagas nada para moverlas. El licenciado Ballesteros me llamó a principios de febrero, con una pregunta sobre una de las estructuras del fideicomiso, y en el curso de esa conversación mencionó, con su calma particular, que la historia había salido un poco más ampliamente de lo que habíamos anticipado. No por ningún error de su despacho. Las ciudades chicas tienen memorias largas y distancias más cortas entre las personas de lo que nadie calcula. Guadalajara no era una ciudad pequeña, pero Analco sí era un barrio chico, y Vancomer no era una institución discreta, y Valeria Ruiz no era una mujer callada. En menos de un mes de la llamada de Itzel,
La mayoría de las personas que conocía a mi mamá en Analco sabían que Remedios Castellanos había ganado la lotería y no le había dicho a nadie. Me enteré de esto no por mi mamá, sino por una mujer llamada doña Amparo Villanueva, que había sido la vecina y amiga más cercana de mi mamá durante 25 años, y que me llamó un domingo por la tarde al número que aparentemente había conservado en su teléfono desde que yo estaba en la prepa, y dijo, sin mucho preámbulo: «Solo quiero que sepas que lo que hizo tu mamá en Navidad no estuvo bien». Y yo se lo dije. «Y creo que debes saber que no toda la gente aquí piensa que tú eres la difícil». Me senté en los escalones de mi entrada. «Gracias, doña Amparo», dije. «Tu papá estaría orgulloso de ti», dijo, «de cómo te manejaste». No confié suficiente en mi voz para decir nada después de eso, entonces solo dije «gracias otra vez» y nos despedimos. Me quedé sentada en los escalones un rato. La jacaranda en la entrada tenía esa calidad particular del invierno tardío en que parece que está decidiendo si vale la pena el esfuerzo de florecer. Ramas peladas y potencial, sin comprometerse todavía con ninguna de las dos. Pensé en lo que había dicho doña Amparo. No la parte de la lotería, la última parte. Tu papá estaría orgulloso de ti. Pensé en el diploma sobre el estante. Pensé en un hombre que trabajaba turnos de 10 horas y llegaba a casa callado y cansado y decía, «¡Qué bien, mija!», sin levantarse del sillón, y que después cargaba el diploma a su taller y lo ponía donde pudiera verlo todos los días durante 22 años. No me sentí victoriosa en nada de lo que estaba pasando. Quiero ser honesta en eso. Que se supiera públicamente, que la narrativa estuviera cambiando, que mi mamá estuviera en el extremo receptor de conversaciones que probablemente nunca había imaginado tener. Nada de eso se sentía como ganar. Se sentía como la consecuencia natural de una estructura que había sido inestable durante 31 años, asentándose finalmente en su forma verdadera. Yo no la había causado, simplemente había dejado de sostenerla. Itzel llamó un miércoles por la tarde de marzo, después de que sus alumnos de primaria se habían ido a casa, y ella seguía sentada en su salón en Tlajomulco, y hablamos 2 horas. Fue la conversación más larga e ininterrumpida que habíamos tenido en toda nuestra vida, que es una cosa extraña de saber sobre tu propia hermana, pero ahí está. Dijo muchas cosas esa noche que creo que le costaron esfuerzo real, pero la que más me quedó fue esta. «Creo que he dejado que mamá me quiera de maneras que te costaban a ti, y yo nunca tuve que pagar la cuenta». No le rebatí, tampoco la saqué de eso como lo habría hecho antes, como me habría metido a decirle, «Ay, no, no fue tu culpa, tú no sabías», haciéndola sentir mejor a costa de la verdad. Solo dije, «sí», y lo dije sin amargura, y nos quedamos un rato más en el teléfono, y fue suficiente. Eso es lo que la reconciliación selectiva parece de verdad, creo. No una ceremonia, no un ajuste de cuentas dramático con lágrimas orquestadas y música resuelta por debajo. Solo 2 personas en el teléfono un miércoles por la noche, una en Ciudad de México y una en Tlajomulco, tratando de decirse la verdad por primera vez, y descubriendo que la verdad, aunque incómoda, no es tan catastrófica como las dos habían temido en silencio. Adrián, por lo que vale, resultó ser buena persona. Le mandó un mensaje a Itzel para mí en febrero que decía simplemente, «No tenía el panorama completo cuando pasó todo esto. Lamento que mi visita haya sido parte de la razón por la que no estuviste. Fue una omisión que no fue justa». Era 7 palabras más largo de lo necesario, y como 20 años más corto que el recuento completo. Pero era genuino, y le dije a Itzel que le dijera que lo agradecía. Con mi mamá, las cosas avanzaron más despacio. Como debían. No hay atajo a través de 31 años de un patrón, y yo no tenía ningún interés en actuar un atajo para la comodidad de nadie. Lo que sí me interesaba era algo real, aunque lo real fuera más pequeño y más frágil que la relación que quizás hubiera deseado. En marzo le escribí una carta. No larga. Soy una persona precisa por naturaleza, y había aprendido, con los años, que las cosas más verdaderas tienden a ser las más cortas. La escribí a mano en mi mesa de la cocina un domingo por la mañana, 2 borradores antes de la versión final, y se la leí a Fabiola por teléfono antes de enviarla. No para que me diera su aprobación,
sino porque era la persona que había estado contando, y quería que la escuchara. La carta decía esto: Mamá, no te escribo esto para saldar una cuenta. No tengo ninguna. Lo que tengo es una vida que construí para mí misma, y estoy orgullosa de ella de una manera en que nunca me había permitido estar orgullosa de nada. No porque me avergonzara, sino porque aprendí desde chica que estar orgullosa de algo significaba arriesgarse a que lo ignoraran. Ya no quiero vivir así. Te quiero en mi vida. Quiero encontrar cómo se ve eso cuando no me estoy ajustando para caber en el espacio que tú decidiste que yo ocupo. Creo que podemos hacer eso. Creo que tenemos que decidir hacerlo, y creo que esa decisión nos pertenece a las dos por igual. Eso es nuevo, para nosotras. Sé que es nuevo. Estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. Fabiola se quedó callada un momento después de que terminé de leer. Luego dijo: Está exactamente bien. Lo mismo que había dicho en la entrada de la casa. Mi mamá llamó 2 días después de que recibió la carta. No la mencionó directamente. Así no es como se comunica Consuelo Vidal de Castellanos. Pero la llamada tenía una calidad distinta a cualquier llamada que habíamos tenido en todo el tiempo que podía recordar. Me preguntó sobre la casa. Me preguntó en qué colonia. Me preguntó si la jacaranda del patio tiraba muchas flores en primavera, porque recordaba que a mí siempre me había gustado barrer. Y me reí. Una risa real, que me sorprendió a mí misma, porque había olvidado que ella recordaba eso, que recordaba cosas pequeñas sobre mí, que debajo del patrón, debajo de la gestión y del favoritismo, y de los 31 años de asumir que yo estaba bien, había una mujer que sabía que a su hija mayor le gustaba barrer las flores caídas de los árboles. No era todo, era algo. Estoy aprendiendo a dejar que algo sea algo sin necesitar que sea todo. Es finales de abril. La jacaranda en la entrada de mi casa en Coyoacán se decidió por la primavera. Está completamente morada, las raíces levantando la banqueta de una manera que eventualmente va a necesitar atención, y que no puedo obligarme a preocupar todavía porque se ve, ahorita, como algo que ha estado creciendo mucho tiempo y simplemente decidió mostrarse. Estoy sentada en mi entrada con la cafetera de émbolo rajada y mi café, y la calle está haciendo su cosa de sábado por la mañana a mi alrededor. El señor con el perro enorme, una niña en bicicleta con las manos sueltas del manubrio, alguien 3 casas abajo poniendo música que no alcanzo a identificar del todo, pero que me gusta de todas formas. Tengo 31 años. Me llamo Remedios Castellanos Vidal, y esas 2 oraciones aterrizan diferente ahora que al principio de esta historia. No porque algo en ellas haya cambiado, sino porque estoy parada dentro de ellas de manera distinta. No estoy actuando que estoy bien. No me estoy ajustando para caber en el espacio que alguien más decidió que yo ocupo. Estoy sentada en una entrada que elegí, en una casa que compré, en una vida construida completamente alrededor de lo que yo de verdad quería. Y lo que he descubierto, lo que no te podría haber dicho hace un año porque todavía no lo sabía, es que la vida que construyes desde tu propia autoridad no se parece nada a la vida que construyes desde el hábito de hacerte pequeña. El hábito no es fácil de romper. Me agarro algunas mañanas empezando a correr los cálculos viejos. ¿Dije demasiado? ¿Pedí demasiado? ¿Soy demasiado? Y tengo que deliberadamente ponerlos a un lado. Requiere esfuerzo consciente, y creo que probablemente lo requerirá durante mucho tiempo, pero lo hago, cada vez. El diploma de mi papá está en el alféizar de la ventana de mi sala ahora. Mi mamá lo mandó con Itzel la última vez que Itzel pasó por Ciudad de México, envuelto en un trapo de cocina, con un papelito pequeño metido debajo que decía solo: lo guardó porque estaba orgulloso. Debí haberlo dicho antes. Guardo el papelito en el cajón de mi buró. Algunas noches lo saco y lo leo, no porque necesite recordarme nada, sino porque es real, pequeño e imperfecto y real. Y estoy aprendiendo a sostener las cosas reales con suavidad en lugar de a distancia. Hay algo que no había anticipado de todo esto, algo que nadie te dice cuando empiezas a tomar decisiones desde un lugar honesto. No es solo que las relaciones cambian, es que tú cambias.
y el cambio no se siente como pensabas que iba a sentirse. Pensé que iba a sentirse como victoria, como haber ganado algo, y a veces hay momentos que tienen esa calidad. La llamada de Doña Amparo, la carta a mi mamá, la conversación de 2 horas con Itzel en que por primera vez en nuestra vida, ninguna de las dos estaba actuando. Esos momentos sí se sienten como algo que se abre, pero la mayor parte del tiempo se siente más callado que eso. Se siente como acordarme, mañana tras mañana, de que merezco el espacio que ocupo. No más espacio que nadie, solo el mío, completo, sin pedir permiso. Eso, resulta, es el trabajo. No el dinero, no la carta, no la conversación con mi mamá o con Itzel. El trabajo es interno y diario, y no tiene un momento climático. Es solo tú, en tu cocina, decidiendo otra vez que lo que construiste vale la pena mantenerlo. Quiero contarte algo que pasó hace 3 semanas, porque creo que es el detalle con el que me quiero quedar, el que más me dice sobre dónde estoy ahora. Estaba revisando unos estados de cuenta en mi sala, trabajo de fin de mes, los que siempre hago en la mesa del comedor con el café ya frío a un lado, cuando me llegó un mensaje de Itzel, sin texto, solo una fotografía. Era la cocina de la casa de Analco. Mi mamá de espaldas, de pie frente a la estufa, con el delantal de flores que usa desde que yo tenía 5 años. Y en la barra, a la izquierda del fregadero, había un florero con flores de jacaranda. Las mismas flores de mi árbol en Coyoacán, que Itzel había recogido del piso de mi entrada la semana que vino a recoger el diploma. Mi mamá se las había llevado a casa. Las había puesto en agua. Las tenía en su cocina. Me quedé mirando esa fotografía mucho tiempo, sin analizar, sin buscarle más de lo que era, solo mirándola. Hay cosas que la gente hace en silencio, gestos pequeños, casi invisibles, que dicen exactamente lo que no saben decir con palabras. Mi papá lo hacía con diplomas en estantes de taller. Mi mamá, aparentemente, lo hace con flores de jacaranda en floreros de cocina. Soy hija de 2 personas que me quisieron calladamente y en las direcciones que sabían. Que a veces esas direcciones no me llegaron no fue por falta de intención, fue por falta de idioma. Estoy aprendiendo a leer ese idioma. Tarde, sí, pero lo estoy aprendiendo. Y esto es lo que sé ahora que no sabía cuando empecé a contarte esta historia. Que guardar el secreto del premio no fue cobardía. Fue la primera decisión completamente mía que tomé en mucho tiempo. Fue el momento en que dejé de operar desde el miedo de lo que pasaría si ciertas personas se enteraban, y empecé a operar desde la claridad de lo que yo quería que pasara. Son cosas distintas, se sienten distintas en el cuerpo, y una vez que sientes la diferencia, es muy difícil regresar a confundirlas. Que el daño familiar más persistente no viene de la crueldad, viene del automatismo, de las mamás que gestionan en lugar de ver, que organizan en lugar de preguntar, que asumen que la hija que no hace ruido está bien, en lugar de preguntarse si el silencio tiene un costo. Mi mamá no me lastimó porque fuera mala persona. Me lastimó porque nunca se le ocurrió que hubiera algo que revisar. Que una persona que te cuenta es más valiosa que 10 personas que te celebran cuando es conveniente. Fabiola me contó durante 3 años antes de que yo supiera que lo necesitaba. Eso vale más que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Y lo digo sabiendo exactamente cuánto puede comprar el dinero. Que los padres callados a veces aman en voz muy baja. Y ese amor es real aunque llegue a ti en código. Y que entenderlo cuando ya no puedes decírselo a nadie es el tipo de dolor que no desaparece, solo se acomoda en algún lugar donde cabe, y de vez en cuando lo encuentras ahí y lo reconoces, y sigues. Que empezar es suficiente, no tienes que llegar, no tienes que resolver, no tienes que perdonar todo de una vez, ni cerrar lo que no está listo para cerrarse. Solo tienes que decidir, una vez, que la verdad merece más espacio en tu vida que la comodidad de alguien más. El resto se mueve solo. Antes de dejarte ir, quiero preguntarte algo, porque he estado pensando en ello desde que empecé a contar esta historia, y creo que puede ser la pregunta que está debajo de todo, debajo de la lotería, de la llamada de Navidad, de la mamá que finalmente miró algo que se había negado a ver.
del papá que puso un diploma en el estante de su taller donde pudiera verlo todos los días. ¿Alguien te ha visto en silencio alguna vez? ¿Te ha visto de verdad, de la manera pequeña y privada que no se anuncia, y solo lo entendiste cuando ya era demasiado tarde para decírselo? O quizás no demasiado tarde, quizás solo todavía no. Déjalo en los comentarios. Los leo todos, y lo digo en serio, los leo despacio, como cartas. Y si esta historia se quedó contigo de la manera que espero que lo haya hecho, si algo en ella se sintió como una ventana abriéndose en un cuarto que ha estado cerrado demasiado tiempo, dale like a este video, suscríbete para no perderte el siguiente, y compártelo con alguien que necesita escuchar que la vida que construyes para ti misma, desde tu propia autoridad, en tus propios términos, esa vida no es el premio de consolación, es el punto entero. Nos vemos en el siguiente.